Vamos a dar comienzo hoy a una nueva meditación y reflexión en la palabra de Dios. Vamos a tomar hoy parte de la vida de Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, su esposa. Como sabemos, ambos padres de Juan el Bautista. Y para ello quiero leer, y los que tengan sus Biblias acompañarme. No voy a leer toda la porción pertinente a este matrimonio. Voy a leer parte, pero les voy a invitar que ustedes lean los pasajes que les voy a sugerir, porque vamos a seguirlos leyendo en la medida que avanzamos en la contemplación de este hermoso matrimonio, un matrimonio fiel al Señor. Vamos a leer el Evangelio según Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 23. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, escuche bien, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. He aquí he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Que nuestro buen Dios añada su exquisita y rica bendición al comentario de su buena palabra. Le decía el Señor estas palabras a Nicodemo: porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Qué palabras tan aclaratorias las del Señor. Hoy quiero que comencemos humildemente en la presencia de Dios a reflexionar sobre este matrimonio maravilloso, porque es muy saludable considerar aquellos caracteres bíblicos ejemplares en todas las épocas. Tenemos que decir que en todas las épocas, aún las más oscuras, Dios siempre ha tenido un residuo de fieles entre su pueblo, cuyos corazones han sido leales en medio del relajamiento que les rodeaba. Tal es el caso de este matrimonio, ya avanzado en días, con un peso de tristeza en sus corazones. ¿Por qué? Por no tener un hijo. No tenían hijo. Pero dice el texto que hemos leído en el versículo 13, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Perseverando en oración, con esperanza en las promesas de Dios y ostentando un carácter irreprensible delante de Dios. A su tiempo, escuche bien, a su tiempo. ¿Cuántos años oraron por un hijo? No sabemos, pero ya estaban viejos. A su tiempo Dios contestó sus oraciones. El ángel del Señor, Gabriel, fue enviado con las buenas nuevas, a la par que les anunciaba el nacimiento del niño y el nombre que debían ponerle, Juan. Juan les revelaba la grandeza única de su misión, que iba a ser el precursor, este hijo único de este matrimonio, iba a ser el precursor, el heraldo del rey. Como Zacarías lo pusiera en tela de duda, el anuncio del ángel, como secuencia de su duda, fue privado del habla en castigo a su incredulidad. Claro, ¿cuántos años orarían y orarían y orarían y Dios no contestaba? Hasta que dejaron de orar. Y yo les hablo por experiencia, hermanos. Yo les hablo por experiencia. Más de 30 años oramos al Señor que nos dé un lotecito para construirnos una casita. Siempre vivíamos apegados donde íbamos a vivir en la propiedad de la iglesia al fondo. Siempre. Y pedíamos al Señor que nos diera algún día la oportunidad de tener una casita. Más de 30 años oramos. Y dejamos de orar. Y cuando dejamos de orar, Dios nos demostró que Él tiene su tiempo para darnos lo que nos hace falta. Dios no nos da muchas veces el tiempo en que nosotros lo queremos o tal vez lo necesitamos. Pone a prueba nuestra fe para aumentar nuestra fe. Si es que lo aceptamos como de la mano de Dios, el silencio de Dios. Porque los silencios de Dios tienen un elocuente mensaje para las almas que esperan en su Dios. Y así fue. Por la incredulidad quedó mudo. Pero ¿qué dice? Cumplido el tiempo, nació el niño. Y Zacarías, después de indicar el nombre que debían ponerle, al instante recobró el habla. Esta vez su lengua alabó al Señor, y qué palabras las de su alabanza, qué palabras más hermosas. Cuando nació el niño, él alabó a Dios. Ahí tenemos el Benedictus. El Benedictus, ¿qué es esto? El bendito. Porque él empezó a bendecir a Dios cuando nació
su niño. Ese es el Benedictus, como dicen en latín, donde revelaba, lleno del Espíritu Santo, mire, quedó mudo por unos días, por unos meses, quedó mudo. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Hasta que su lengua de este sacerdote fue habilitada de nuevo para, claro, habrá dicho, mudo, mudo. Quedé mudo. No, no desesperó, esperó en el Señor. Y luego su lengua fue habilitada para decir el Benedictus, el bendito, donde revelaba, lleno del Espíritu Santo, 3 grandes temas. ¿Cuáles? Primero, el cumplimiento de las profecías. No lo he leído, pero tenemos que leerlo más adelante. Los versículos 68 al 75. ¿Qué dicen? Ahí empieza el Benedictus. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y sigue y léalo hasta el verso 75. La lengua de Zacarías fue habilitada para mostrar el cumplimiento de las profecías y promesas que fueron hechas a los padres. En segundo lugar, para mostrar el carácter y la misión del niño precursor. En los versos 76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo. Ahí está, el papá está anunciando, y tú, niño, hablando de su hijo que acababa de nacer, de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y sígalo leyendo. Los labios del mudo fueron habilitados para mostrar que Dios cumplía sus promesas hechas a través de los profetas a los padres, para mostrar la misión de este niño, de este hijo que llegaba a su hogar en la vejez, como precursor del Mesías. Y en tercer lugar, hablar acerca del enviado del cielo. Mire lo que dice el versículo 78 y 79, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Qué nombre que se refiere al Señor Jesús. La aurora de lo alto nos visitó para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. 3 cosas que dijo una vez habilitada su lengua. Al analizar esta porción bíblica, tomaremos una frase cuya repetición expresa puntos visibles del carácter y servicio de Zacarías y Elizabeth. Porque van a notar ustedes que 5 veces se repite esta frase. En el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. Versículo 8 y 13, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios. Y hablando del niño, en el versículo 15, dice, será grande delante de Dios. Y hablando de su servicio del niño del precursor, dice en el verso 17, e irá delante de él. Y culmina el versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No es cualquier cosa esta frase, querido hermano en Cristo, porque muchos de nosotros vivimos delante y para que nos vean los hermanos. Dice que este hombre, Zacarías, era
justo delante de Dios, irreprensible. Nosotros vivimos a la vista de los hermanos de la iglesia, vivimos delante de los vecinos, delante de la familia, vivimos a la luz de nuestras intenciones, propósitos, aspiraciones, codicias, etc. Muy otra cosa es vivir delante de Dios y a la luz de sus ojos de una manera irreprensible. En el versículo 6 dice así: ambos eran justos delante de Dios. Esta expresión revela su carácter, es decir, como Pablo aclara en 1 Tesalonicenses 3:13, irreprensibles en santidad delante de Dios, como deberíamos ser y vivir todos los redimidos. En segundo lugar, en el versículo 8 hemos leído: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios. El sacerdocio está en servicio. Y en el versículo 13 dice: no temas, Zacarías, tu oración ha sido oída. O sea que ejercía él el servicio de sacerdote y oraba. Esta frase, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios con sus oraciones, es una expresión que muestra una vida de servicio y oración. ¿Se da cuenta, hermano? El que sirve a Dios tiene que orar. Porque cuando ora con fe, con devoción, va a hacer un buen servicio para Dios. No olvidemos, fuimos salvados para servir a Dios, pero viviendo una vida de oración. No es cuestión de orar cuando hay apuros, cuando hay alguna necesidad. Oremos a Dios siempre, una vida de oración y una vida de servicio. Y cuando se refiere al niño en el versículo 15 dice: el anuncio del ángel, porque será grande delante de Dios. Una expresión reveladora de la posición de Juan el Bautista en su ministerio. Iba a ser grande delante de Dios. Con razón el Señor Jesús dijo de Juan: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Era grande delante de Dios. En cuarto lugar, dice, hablando de su servicio en el versículo 17, e irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Aquí habla esta expresión del servicio consagrado de Juan. Y nadie pone en duda, después de leer los evangelios, que este fiel siervo de Dios, único hijo, fue grande delante del Señor. Preparó a la nación para recibir al Mesías. Hizo su parte. No lo pudo hacer todo. Su vida fue cortada, su ministerio, cuando Herodes lo decapitó por denunciar el pecado. Sin embargo, hasta el día de su muerte, hasta aquella noche que le cortaron la cabeza, fue grande delante del Señor, cumplió su ministerio. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo: cumple tu ministerio. Me dice a mí, y el Señor te dice a ti: cumple tu ministerio. En quinto lugar, leemos cuando se le revela el ángel, le dice: yo soy Gabriel, verso 19, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Estoy delante de Dios. Una expresión que nos muestra la autoridad del mensajero celestial. Este ángel Gabriel vivía delante de Dios y recibía órdenes de Dios. Si leemos nosotros en el libro del profeta Daniel, vamos a encontrar que este ángel Gabriel siempre ha sido enviado con un mensaje a los profetas, a los sacerdotes o a las mujeres, como en este caso a Elizabeth, a Zacarías el sacerdote y luego
a la Virgen María. Que tomemos muy en cuenta esta frase, delante de Dios. Hermanos, vivamos delante de Dios. No importa que estemos rodeados de perversos, de infieles, vivamos a la luz de los ojos de Dios y entonces vamos a ser irreprensibles. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a continuar con tan hermoso pensamiento de Zacarías y de Elizabeth.